Aló, aló. Dios le bendiga a todos en esta tarde, que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de una manera muy especial. Este es un día sumamente maravilloso, es el día que hizo el Señor para que nosotros aprendamos más de su palabra, aprendamos más de sus instrucciones. Por favor, avísenle a los demás que ya estamos en el aire, ya iniciamos nuestra clase de hoy. Gloria a Dios. Amén. Ya en un minuto comenzamos con esta enseñanza en el día de hoy. En un minuto comenzamos. Dios les bendiga, pastores. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes hoy? Muy bien, por la gracia de Dios, por su gracia, por su favor, todo bien. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces con este tema tan maravilloso sobre lo que es la visión de nuestra casa de fe, de nuestra iglesia. Ya nosotros en enseñanzas anteriores y también en las exposiciones estuvimos hablando acerca de la visión de nuestra iglesia, parte uno, y hoy vamos a continuar hablando sobre este tema. Hoy vamos a hablar sobre la visión, ¿verdad? La parte 2. Vamos a hablarles sobre los objetivos de esta clase, la introducción. Estaremos hablando sobre la gran comisión. También estaremos hablando sobre el ciclo de la multiplicación, sobre este principio llamado IT, que es un principio de Dios. También estaremos hablando acerca de estrategias para el crecimiento y también estaremos hablando sobre el programa de evangelismo personal, entre otras cosas. Entonces, el objetivo de esta clase es que todos aprendan la estrategia de nuestra iglesia, que todos puedan dominar en la práctica, ¿verdad?
cuáles son nuestras estrategias. Entonces, hasta el momento, nosotros hemos estado tratando el tema de la visión y lo hemos enfocado al plano personal del ser humano. Todos sabemos que Dios nos ha llamado a todos. Todos tenemos un llamado para ser un triunfador en la vida y alcanzar en este mundo todo lo que nosotros nos propongamos. De manera que nosotros fuimos diseñados para andar en las alturas y eso lo hemos estado enseñando en todo este tema que tiene que ver con lo que es la visión, ya con un enfoque personal, porque todos estamos llamados a vencer, todos estamos llamados a escalar hasta llegar a la cima. De hecho, nosotros somos triunfadores y somos vencedores antes de nacer. Cuando nuestros padres, por ejemplo, se unieron en lazo matrimonial o se unieron como pareja y tuvieron una relación coital, por el conducto de tu padre salieron millones y millones de espermatozoides y esos millones y millones de espermatozoides comenzaron a nadar, por decirlo así, comenzaron a nadar por la piscina de la vida y solo tú llegaste al óvulo de tu madre y te formaste. Todos tus colegas murieron intentando llegar al óvulo de tu madre, pero solo tú llegaste al óvulo de tu madre y se produjo ahí la concepción. Duraste 9 meses en el vientre de tu madre y naciste porque tú eres un vencedor. Tú has sido diseñado por Dios, has sido diseñada por Dios para andar en las alturas. Y todo lo que tú te has propuesto hacer en Dios lo puedes lograr. Y todo eso lo hemos estado tratando en las enseñanzas anteriores cuando hablamos acerca de lo que es la visión. Todos tenemos una visión, todos tenemos una asignación, todos tenemos un ministerio. Entonces, Dios te ha provisto de todas las herramientas que puede usted necesitar para el cumplimiento de ese propósito, que es lo mismo que decir, bueno, Dios me ha provisto de todas las herramientas para la realización de nuestro sueño, de mi sueño, para la realización de la visión. Entonces, todo eso lo hemos hablado en términos generales, pero también hemos estado hablando acerca de lo que es la visión de Dios y la visión de la iglesia, porque la visión de nuestra iglesia está en perfecta armonía con lo que es la visión de Dios. Entonces, Dios también tiene una visión. Así como nosotros tenemos metas personales, así como nosotros tenemos metas particulares, así como nosotros tenemos sueños, Dios tiene una visión para su iglesia. Y esa visión está basada en Mateo capítulo 28, 19 y 20, que ya lo hemos tratado. La palabra dice en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice en ese pasaje de la Escritura. Entonces, la pregunta que vamos a contestar, la primera pregunta que vamos a contestar es, ¿cómo cumpliremos la gran comisión? Porque Mateo 28, 19 y 20 habla sobre eso, sobre la gran comisión. ¿Cómo cumpliremos la gran comisión? ¿Quién me contesta del grupo que está ahí en línea, que está aquí en la clase? ¿Quién es capaz de contestarme esa pregunta? ¿Cómo cumpliremos la gran comisión? ¿Cómo la cumpliremos? De manera sencilla, según tu propia opinión. ¿Cómo cumpliremos la gran comisión? ¿Quién contesta? La primera pregunta. ¿Cómo cumpliremos la gran comisión?
Ir y hacer discípulos, como dice la palabra de Dios. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, como lo dice la palabra de Dios. ¿Quién más puede decirme? ¿Quién más? ¿Cómo cumpliremos la gran comisión? Gloria a Dios. ¿Quién más? Llevando este evangelio a todos los lugares, a todas las naciones, en el nombre de Amén. Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién más puede participar? ¿Cómo cumpliremos esa gran comisión? ¿Quién más? Gloria a Dios. ¿Cómo la gente creerá si no hay quien le predique? ¿Cómo se puede evangelizar si no vamos? Entonces, por eso quiero hablarle acerca del ciclo de la multiplicación. No hay forma de que la iglesia pueda crecer, no hay forma de que la iglesia pueda multiplicarse si no asumimos la responsabilidad de ir, de comprometerse con el evangelio del reino y comenzar a predicar el evangelio del reino. El crecimiento, la multiplicación, es un proceso que pasa por 4 fases distintas. Y estas fases son, número 1, id, como dijo Darling, id, como dijo la pastora, y hacer discípulos. Número 1, id. Número 2, hacer. Número 3, enseñándoles. Y número 4, hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros tenemos que evangelizar. Tenemos que predicar la palabra. Porque muestran, estas fases muestran cómo la multiplicación produce el progreso, el progresivo cumplimiento de la gran comisión. Tenemos que dedicarnos solamente a alcanzar a los perdidos y también ayudarle a permanecer en Cristo, porque no solo es ganarse al pecador con el evangelio, hacer que el pecador confiese a Jesús. Ese simplemente es la parte de inicio, pero hay que tratar de que ellos permanezcan en Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? Haciendo los discípulos, enseñándoles lo que Jesús nos ha ordenado que guardemos. Si no lo ayudamos a permanecer en Cristo, nunca vamos a lograr cumplir con el propósito de la gran comisión. Porque para la multiplicación es necesario que nosotros adiestremos a esas personas, las formemos para que ellos a su vez den por gracia lo que por gracia ellos han recibido, y lo dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Tenemos que predicar el evangelio para ganarnos a otro para Cristo, pero el trabajo no se queda ahí. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que enseñarles lo que el Señor ha ordenado en su palabra, y tenemos también que equiparlo, prepararlo para que ellos a su vez hagan lo mismo que hicimos con ellos. Ahí está la multiplicación, ahí está el ciclo de la multiplicación. Por eso, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2? ¿Quién lo lee?
¿Quién lee esta porción de la Escritura que está ahí en pantalla? ¿Quién la lee? Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra en 2 de Timoteo 2:2? Alguien que lo busque y lo lea, por favor. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargad a los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Correcto. ¿Quién está hablando ahí? Ahí está hablando el apóstol Pablo y está hablando con su hijo espiritual Timoteo. Y Pablo básicamente le está diciendo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. En otras palabras, así como yo te he formado a ti, Timoteo, tú tienes que formar a otros para que ellos también te ayuden a formar a otros. Ahí está el ciclo de la multiplicación. Yo lo preparo a ustedes, que es lo que estoy haciendo en estas clases. Le estoy preparando a ustedes, le estoy equipando a ustedes con la palabra para que ustedes entonces a su vez se puedan ganar a otros y puedan también equipar a otros, prepararlo para que ellos a su vez hagan lo mismo. El hacer discípulos que se multipliquen, esa es la visión. Hacer discípulos que se multipliquen. No solamente discípulos que tengan mucho conocimiento, porque ¿de qué nos sirve tener mucho conocimiento de la palabra y no emplear ese conocimiento? Yo le pregunto a ustedes, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve saber mucha Biblia y no cumplir con la gran comisión? Entonces, nuestra meta es preparar discípulos, hacer discípulos, que a su vez esos discípulos se multipliquen. Es la única manera de hacer efectivo el cumplimiento de la gran comisión. O sea, el líder debe estar enseñando a otros. El líder debe estar preparando a otros. El líder debe estar enseñando a sus discípulos que a su vez estén yendo y haciendo otros discípulos. Ahí está el ciclo de la multiplicación. Primer paso, ir. La primera fase es simplemente evangelizar. Evangelizar, esta fase se centra en que nosotros debemos compartir personalmente nuestra fe con otras personas cristianas que nos rodean. Amén. Tenemos que compartir con otros nuestra fe. Este país es un país donde la gente cree en la palabra de Dios. No es un país ateo, no es un país musulmán. Aquí no hay ningún tipo de complicación ni de traba para predicar la palabra de Dios. Podemos predicar la palabra de Dios libremente, que es una gran ventaja que nosotros tenemos. Hay en lugares donde esto no se puede hacer y para hacerlo hay que hacerlo con muchas estrategias y con mucho cuidado. Entonces, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que ir. La palabra ir hace alusión a lo que es el mandato. Ir es un mandato. Ir. La forma del verbo indica que no es una opción, sino que es un mandato, es una orden que cada creyente debe cumplir. Ir indica que es apremiante evangelizar, que es apremiante predicar. No es algo que puede quedar para después, no, tiene que hacerlo porque es un mandato. No puede quedar para después ni tampoco puede estar en segundo lugar en cuanto a lo que es la misión de la iglesia. Eso tiene que ser algo prioritario en nuestras vidas, predicar, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es nuestra responsabilidad de ir. Amén. Ese es nuestro deber, ir y predicar el evangelio. La iglesia tiene que hacer eso. Tenemos que ir como parte del ministerio que somos. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que evitar todo tipo de contratiempo y de distracción.
Tenemos que enfocarnos en esto, en predicar el evangelio del reino de Dios. Eso es sumamente interesante. Número dos, id porque es urgente. Id porque es urgente. A nadie saludéis, dice la palabra, en el camino. El Señor Jesucristo no está procurando que los discípulos se conviertan en hombres asociales. Él le había ordenado que fueran amables hasta con los que les perseguían por causa del evangelio. Nosotros tenemos que estar dentro de la sociedad misma, no podemos alejarnos de la sociedad, tenemos que estar dentro de ella para convertirnos prácticamente en sal. Tenemos que, con el evangelio, salar la sociedad, influir sobre ellos con la palabra de Dios, predicarle a ellos la palabra de Dios. No podemos ser antisociales o asociales. Tenemos que estar con la sociedad, tenemos que estar con nuestro círculo de amigos, aunque sean personas inconversas, tiene que estar cerca de ellos, conocerles, conocer sus necesidades, orar por ellos y compartir con ellos el evangelio. El Señor básicamente está procurando lo siguiente. El Señor nos dice que no podemos distraernos. No te distraiga, dice Dios. Amén. Y le hablaba a una sociedad judía con una cultura muy diferente a la nuestra, porque cuando un judío se saludaba, duraban hasta 30 minutos saludándose en el camino. Y el Señor le dice, no, 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 tratan de durar menos en el saludo, porque el judío, cuando se encuentra con otro judío, el saludo solamente dura muchísimo tiempo. Y el Señor le decía a ellos, traten de no distraerse, porque la noticia que ustedes tienen es una noticia urgente. Deben comunicar esta noticia urgente, porque el mundo está perdido en sus delitos, el mundo está perdido en sus pecados y no podemos distraernos, no pueden distraerse, tienen que salir y predicar el evangelio. Y Jesús es enfático con lo que le dice a sus discípulos. Le dice Jesús a su discípulo, a nadie saludéis en el camino, porque es que el saludo de los judíos duraba 30 minutos. Y como es urgente la noticia, el Señor le dice a ellos, traten de no distraerse en el camino, traten de no saludar a nadie en el camino, porque el mensaje que ustedes portan es un mensaje urgente. Entonces, la expresión a nadie saludéis en el camino, lo que quiere decir es, no se detengan, no se distraigan, vayan, id y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Número 3, id, porque tienes un ministerio del Señor. Somos sacerdotes del Señor. Tenemos que ejercer el sacerdocio del creyente. Como sacerdocio de Dios que somos, tenemos que predicar constantemente el evangelio del reino de Dios. La Biblia nos enseña que cada creyente es llamado para el servicio cristiano de tiempo completo, sin importar su vocación. Tenemos que practicar este tipo de iniciativa. Practiquémosla. Porque la palabra misma dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1:6. Entonces, como reyes y sacerdotes, tenemos que estar bendiciendo nuestra comunidad con el evangelio del reino de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero ustedes son pueblo escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz maravillosa o a su luz admirable, dice otra versión. Entonces, como reyes y sacerdotes, nosotros estamos llamados ¿a qué? A proclamar las virtudes del que nos llamó, a sacar a la gente de la oscuridad, porque tenemos que compartir lo que hemos recibido por gracia. ¿Y qué nosotros hemos recibido por gracia? Hemos recibido la luz. Nosotros estábamos en tiniebla
teníamos falta de conocimiento, estábamos en tiniebla, estábamos en ignorancia. ¿Y qué tenemos que hacer? Compartir, dice la palabra, proclamar las virtudes de aquel que nos ha llamado de la oscuridad a esa luz maravillosa. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que ir, no podemos distraernos. Entonces, le voy a compartir ahora estrategias para el crecimiento. Estas estrategias son bíblicas, no son humanas, no son del parecer humano, son estrategias que Dios nos ha dejado en su palabra para que la iglesia pueda crecer numéricamente, porque estamos hablando de evangelismo, estamos hablando de multiplicación, de manera que el crecimiento no solamente es en cuanto a lo que es el conocimiento de la palabra, sino que el crecimiento es numérico, crecimiento numérico. Y, cómo ir, ver, es un principio que está en las escrituras, que todos aprendan la estrategia de nuestra iglesia. Este es el objetivo, que usted aprenda esta estrategia desde la iglesia, porque esta estrategia de la iglesia es la estrategia de Dios y está en su palabra. Dice Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, a donde él había de ir. De manera que aquí habla de la gran comisión. El Señor comisionó a 70 de sus discípulos, aparte de los 12, el Señor, ¿verdad? También comisionó a otros 70 y lo mandó de dos en dos. Esto es bien interesante. Los envió de dos en dos para que se animasen unos a otros, para que se ayudasen mutuamente el uno para con el otro. Número uno, lo mandó de dos en dos. Número uno, para que estén de acuerdo. Estar de acuerdo, según el griego, es la palabra symphoneo, symphoneo, symphoneo es la palabra griega, symphoneo, y quiere decir literalmente armonioso, concordar, ser apropiado, concurrir. Es la palabra, lo envió de dos en dos para que mutuamente se ayuden los unos para con los otros y para que mutuamente estén de acuerdo. Es la palabra castellana sinfonía, que nos da la idea de un concierto, y las oraciones suenan bien a Dios si nuestros corazones están en armonía. Así como suena una orquesta sinfónica y esos instrumentos suenan armoniosamente porque están bien coordinados el uno para con el otro. De la misma manera, Dios espera que nosotros, cuando salgamos de dos en dos, salgamos en mutuo acuerdo para tener un mayor éxito en nuestra misión evangelística. Entonces, esto se explica porque el texto dice, si se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa, lo que pidan, entonces les será hecho por el Padre. Esto es lo que se llama armonía o unidad en el espíritu. Cuando dos personas se ponen de acuerdo para orar, lo que le pidan al Padre será hecho en su nombre. De la misma manera, si dos salen a evangelizar, si salimos a evangelizar de dos en dos, esto es evangelismo personal, y andamos en acuerdo, entonces vamos a tener mejores resultados. Jesús comisionó a 70 por eso y lo mandó de dos en dos, de dos en dos. Correcto. Número dos, lo mandó de dos en dos para que estén en armonía. Esto significa que si dos de ustedes están en armonía en todas y cada una de las cosas, entonces será victorioso lo que ustedes se propongan hacer. Será exitoso. Hay que andar en armonía. Así como en la música, para que la música suene bien, se deben
se debe tocar en armonía, no que un músico esté por un lado y el otro músico esté por otro lado, sino que se toque en armonía y la música sale bien. Así sucede con el trabajo que se hace cuando se trabaja, ¿verdad? De dos en dos. Todo lo que le piden al Padre en armonía, en mutuo acuerdo, al Padre Celestial, ¿verdad? En oración, será hecho, porque el Espíritu Santo se va a encargar de hacer la obra. Amén. Tenemos que, como iglesia, trabajar en armonía. En otras palabras, tenemos que asimilar la visión para poder trabajar en armonía con la visión de Dios y la visión de la casa. No que uno esté haciendo las cosas por un lado y otro entonces esté haciendo las cosas, otra cosa por otro lado. Eso no es armonía. Eso no es estar unido en el espíritu. Tenemos que estar anillados, ¿verdad? Así como uno pone en sintonía los instrumentos, lo afina y se tocan varios instrumentos y esos varios instrumentos están en armonía el uno para con el otro. De la misma manera nosotros tenemos que hacer todas las cosas bajo esa sinfonía, bajo esa armonía, bajo esa unidad en el espíritu. Incluso si vamos a orar, tenemos que estar todos orando, hablando el mismo lenguaje y todo lo que le pidamos al Padre, la palabra dice que Él lo hará, porque hay armonía. El Señor comisionó a 70 y lo envió de dos en dos, número 3, en igualdad de propósito. Amén. Es necesaria la armonía. Es necesaria la armonía. Hay que tener, ¿verdad? La misma visión. Hay veces que a pesar de que se tengan las mismas ideas y las mismas metas, a veces también hay discordia. A veces, aparte de que hay gente que se entretiene en el camino, a veces se dan cierta discordia, ciertos conflictos, y esto afecta de una u otra manera el propósito. Entonces, las iglesias tienen muy claro que el predicar el evangelio y la salvación de las almas es una prioridad. Sin embargo, cuando hay discordia en las iglesias, no se logran entonces el propósito, porque cada quien está pensando de una manera, cada quien está haciendo lo que ellos entienden que deben hacer. Entonces, cuando las cosas están marchando de esa manera, se rompe la armonía y no se logra la meta. Aunque todos tengamos, por ejemplo, el mismo objetivo, el hecho de que todos tengamos el mismo objetivo, esto no va a garantizar la armonía espiritual. Por eso es importante que nosotros, aparte de que recibamos la visión y aparte de que la asimilemos la visión, que nos movamos en armonía para que se produzca el crecimiento numérico y para que se produzca la multiplicación y que esto sea de forma constante y de forma continua. Entonces, cuando se rompe la armonía, sucede todo lo contrario. Y eso es con todo, no solamente es con la evangelización, hasta con la oración. Hay que estar en armonía, en común acuerdo, cuando se está orando por una petición. Entonces, si la iglesia desea tener, por ejemplo, un ministerio de oración fuerte, todos y cada uno de los hermanos deben aprender a andar en armonía. De otro modo, la iglesia no será eficaz. Hay que lograr de que los hermanos se unan a la visión en armonía, como lo dice la palabra de Dios. Por eso, esta expresión que lo mandó de dos en dos para predicar el evangelio es una expresión que tiene mucho significado y mucha connotación en el mundo espiritual. Entonces, debemos de dejar de buscar nuestros propios ideales. Esos ideales hay que ponerlo a un lado y concentrarnos todos en buscar lo que Dios quiere que busquemos.
lo que Dios quiere que busquemos. Amén. Gloria a Dios. Y hay varios casos particulares que sirven como ejemplo e ilustración. Por ejemplo, está en Mateo 18, del 15 al 17. Gloria a Dios. Y también Mateo 18, del 18 al 20. Gloria al Señor. ¿Quién lee Mateo 18, del 18, del 15 al 17? Mateo 18, del 15 al 17. ¿Quién lo lee? Gloria a Dios. Amén. Sí. Mateo 18, del 15 al 17. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere. Si te oyeres que nada a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste la palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es un ejemplo de uno mantener la armonía. Si tú tienes a alguien, si tienes, dice Jesús ahí, si tú tienes algo contra tu hermano, ponte de acuerdo con tu hermano. En otras palabras, ponte en armonía con él para que tus oraciones sean más eficaces. Igualmente, eso tiene que ver también con todo lo que tú hagas en el reino. No puede tener a nadie atravesado en el corazón. Debe tratar de resolver esos problemas de diferencias que se dan muchas veces dentro de una iglesia. Amén. Y lo mismo sucede con todo, con la evangelización. Para tener un evangelismo eficaz, tenemos que estar todos eh, puestos de acuerdo, porque Jesús habló de eso, sobre el enviarlo de dos en dos, habla de armonía. ¿Y qué dice Mateo 18, del 18 al 20? Ahí mismo está. Mateo 18, del 18 al Amén. 20. Amén. Amén. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por ejemplo, si usted se fija en estos versículos bíblicos de Mateo 18, del 18 al 20, aquí está hablando acerca del ministerio de la iglesia. No está hablando de las oraciones que hacemos de manera particular cada uno de nosotros, sino que está hablando acerca del ministerio de la iglesia en cuanto a lo que es la oración. Es decir, está hablando del ministerio de intercesión de una iglesia, del ministerio de oración de una iglesia. ¿Ves? No está hablando de que cada quien se va a su habitación y ora en secreto. Está hablando de esas oraciones que se hacen mutuamente. Aquí no está hablando de la oración de manera personal, ni tampoco está hablando de la oración devocional. Más bien está hablando de una oración que rompe los cielos, y es ese tipo de oración que la iglesia levanta. Es una oración poderosa porque es una oración de mutuo acuerdo y proclama lo que Dios quiere hacer. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Ese es el tipo de oración. Por eso la palabra dice, si dos o tres se ponen de acuerdo y le piden al Señor cualquier cosa, pues entonces eso será hecho. ¿Te das cuenta? Está hablando de oraciones de mutuo acuerdo, como esas oraciones que se hacen los lunes virtuales y también los viernes. Son oraciones de mutuo acuerdo y son oraciones poderosas. Amén. Nota que desde ahorita estamos hablando de este principio de andar
en acuerdo, de andar en armonía. Ese es el principio de dos en dos, porque Jesús, vuelvo y repito, comisionó a 70 y los mandó de dos en dos. Número 4, el principio de dos en dos. El principio de dos es el principio de la iglesia. Y esto es bien interesante. Y este principio se aplica también a nuestras oraciones. Ese es el tipo de oración que se menciona aquí en el texto que leímos hace un momento de Mateo 18. No es el tipo de oración que puede hacer una persona sola en su casa, sino que es una oración, como le expliqué, de mutuo acuerdo. Es la oración de la iglesia y es una oración que tiene mucho poder. Y cuando se hace así, en mutuo acuerdo, esta oración es una oración eficaz y es indispensable que nosotros como iglesia estemos puestos de acuerdo, porque es un principio que trata aquí, es un principio de comunión con Dios y de común unión, porque la verdad comunión significa común unión y de común unión entre nosotros mismos. Amén. Tiene que estar en el plano del cuerpo, o sea, en el plano de la iglesia, tiene que estar, ¿verdad? Ese tipo de idea de tener comunión los unos para con nosotros, ponerme en comunión, en común unión con Dios para cumplir el propósito de evangelizar con eficacia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en este tipo de oración de común unión, cosas grandes suceden porque la voluntad del cielo se establece en la tierra. Entonces, cuando la iglesia se afirma sobre esa base y ora conforme a ese modelo, a esa base, entonces Dios hará todo lo que nosotros le pidamos. Entonces, si usted combina lo que es la armonía, orar en mutuo acuerdo, orar en mutuo consentimiento como iglesia, y también combina eso con lo que es evangelizar, con una misma meta, con una misma visión, los resultados no se harán esperar, se verán de manera rápida esos resultados. También hay un principio número 5, donde dice que mejor son dos que uno. Y este principio se encuentra en Eclesiastés capítulo 4, del 9 al 12. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Eclesiastés capítulo 4, del versículo 9 al 12. Alguien que lo busque y lo lea, por favor. También está ahí en pantalla, por si acaso. Pero alguien que lo busque y lo lea. Eclesiastés capítulo Amén. 4, del 9 al 12. ¿Qué dice? Mejor son dos que uno. Mejores son dos que uno, porque uno tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo. Cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos les resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe tan pronto. Amén. ¿Qué tú entiendes, Lizzy, por esa enseñanza que nos deja la palabra de Dios aquí en Eclesiastés? El Señor nos manda a estar en unidad, porque si Él nos hubiese llamado, o sea, si la intención de Él sea que nosotros estuviéramos por separado, no hubiera constituido la iglesia. Porque se supone que si estamos todos en una iglesia es porque tenemos que estar unánimes y en común acuerdo. Como dice la palabra, mejor son dos que uno. Amén. Y mayor fuerza tenemos nosotros cuando nos unimos o cuando estamos de dos en dos también, como se lo puede decir, a que cuando estamos solos. Amén. Cuando dos personas trabajan juntas en un negocio y se aconsejan entonces y se estimulan mutuamente en el trabajo, entonces el trabajo resulta mucho más ligero y mucho más eficaz. Amén. Y es el ejemplo que ponemos aquí de Eclesiastés 4, del 9 al 12. Mejor son dos que uno. Eso es indiscutible.
Mejor son dos que uno. Si trabajan juntos en un mismo propósito, bajo una misma visión, los resultados serán excelentes. Y si hay dos en un negocio, por ejemplo, y uno comete una equivocación, el otro puede corregir esa equivocación y enseñarle a cómo hacer las cosas. Por eso es que la palabra dice que mejor son dos que uno, porque siempre habrá alguien que si cae, el otro le va a levantar. Y siempre, cuando hay dos personas que andan juntas, si alguien comete un error, pues el otro le corrige, le aconseja, le asiste, le ayuda. Es por eso que en el versículo 11 hace una ilustración a los matrimonios. Esto es lo primero que solemos deducir, pero también se puede espiritualizar y aplicar a los hermanos para que se estimulen los unos para con los otros en amor y en buenas obras. Yo sé que hay gente que al hablar de Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 hasta el 12 casi siempre hacen alusión a lo que es el matrimonio, pero aparte de eso, aparte de que el versículo 11 habla, por ejemplo, acerca de lo que es el matrimonio, porque la palabra dice para que se calentase el uno para con el otro, aparte de eso, la palabra está hablando también de los hermanos que se mueven en unidad bajo una misma visión, bajo un mismo acuerdo y se estimulan el uno para con el otro. Eso es importante. Por eso Jesús comisionó a 70 y lo mandó de dos en dos para que hicieran su obra, para que cumplieran con la gran comisión, con la gran comisión de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Nosotros le hemos enseñado en la iglesia diferentes tipos de evangelismo. Por ejemplo, hay evangelismo de cruzada, hay evangelismo de saturación, hay evangelismo de comunicación masiva, hay evangelismo oikos, que es el que más éxito tiene, según mi propia experiencia. El evangelismo oikos es el evangelismo que consiste en evangelizar a conocidos, a amigos, compañeros de estudio, familiares, cercanos. Y también está el evangelismo personal, el evangelismo personal. Entonces, hoy le vamos a hablar acerca de un programa de evangelismo personal, como lo dice ahí en la pantalla, programa de evangelismo personal, programa de evangelismo personal. Entonces, el programa de evangelismo personal consta de 4 pasos. Cada paso corresponde a una de las semanas del mes. Ahí está. De todas maneras, yo se lo voy a mandar también en PDF. Están en los libros eso. Y se lo voy a mandar también en PDF para que ustedes lo tengan. Son 4 pasos que son básicos. Primer paso, mira a tu alrededor. El primer paso. Porque acuérdate que el evangelismo personal consiste en tú evangelizar a personas desconocidas y también conocidas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es mirar a tu alrededor, claro, después de haber orado y todo eso, tú mira a tu alrededor a ver a quién usted va a predicarle, a quién usted va a evangelizar. Número 2, el segundo paso es haz contacto con esa persona. El tercer paso es el encuentro y el cuarto paso es traerlo a la iglesia. Son 4 pasos, ¿ves? Primer paso, segundo paso, tercer paso y cuarto paso. Y aquí están, ya de manera definitiva y definida. En la primera semana del mes, porque eso es para tú ganarte tu uno para Cristo, ¿ves? Esa debe ser nuestra misión. A partir de ahora del mes de marzo, ganarnos nuestro uno para Jesucristo. Y hacer de esa persona nuestros discípulos. Dice, mira a tu alrededor. Es el primer paso. Durante la primera semana del mes, usted debe escoger un nuevo amigo y la forma es de usted observar sus necesidades, preguntarle a esa persona cuáles son sus necesidades espirituales, cómo va su salud, por ejemplo, su trabajo,
vivienda. Es lo número uno. Número dos, asignar los días de ayuno y oración para orar por esa persona de manera específica, interceder de manera específica por ese nuevo amigo que usted tiene o por ese amigo que usted tiene en mente predicarle, evangelizarle. Y número tres, seguir orando por la persona que se está orando durante el transcurso de la semana. O sea, usted va primero a mirar a su alrededor, va a investigar con la misma persona o con alguien, o que Dios le muestre a usted también, puede ser también que Dios le muestre cuál es la necesidad que tiene esa persona. Usted la va a discernir en esa primera semana y va a comenzar a orar por esa persona, a orar. Y luego, entonces, el segundo paso es, durante la segunda semana de este mes, usted va a llamar a esa persona y va a tratar de tener una cita con esa persona, una visita, un encuentro con esa persona. Es lo primero que tú vas a hacer. Eh, y ahí están los pasos escritos. Usted va a tener contacto con esa persona en la segunda semana. Usted seguirá orando por esa persona, seguirá ayunando para que Dios, cuando usted vaya a predicarle, que Dios haga la obra. Usted va a orar por las necesidades de esa persona o ese amigo. Va a orar también por su salvación para que el Señor la salve. Ya usted entró en contacto, ya usted comenzó a hablar con esa persona, ya conoce ya eh, las necesidades apremiantes de esa persona y usted va a comenzar a orar por esa persona. Y si es posible, le hará saber a esa persona que usted está orando, que usted está intercediendo por ella, que usted está clamando por ella. ¿Tú ves? Luego, el tercer paso es el encuentro. Durante la tercera semana del mes, usted le hará la visita a ese nuevo amigo, lo va a evangelizar, va a compartir con ellos o con él el evangelio, ¿verdad? Hay cuatro leyes que se las voy a enseñar ahora, cuatro leyes que son importantísimas, que se usan a la hora de usted evangelizar a una persona, cuatro leyes que son básicas, cuatro leyes espirituales, y usted lo va a invitar a aceptar a Jesús, después de haberle predicado, ¿verdad? Le va a invitar a aceptar a Jesús como su Salvador y Señor. Luego le va a decir que reserve la fecha para que asista a uno de los cultos de la iglesia. Y si es el culto de amigo, mucho mejor. El culto de amigo, que lo hicimos una vez, pero eso es, la visión de esto es que el culto de amigos se pueda hacer todos los meses. Cada mes hay que hacer un culto de amigo y preferiblemente que sea el domingo, el último domingo del mes. Y entonces se le invita, ya esa persona se convirtió, simplemente se le invita al culto para que tenga conexión ya con la iglesia y uno tiene que seguir orando y ayunando por ese nuevo amigo que se acaba de entregar a Cristo. Y luego entonces de que participe de ese encuentro, lo número cuatro es, el paso cuarto es traerlo a la iglesia, ya a los cultos de la iglesia, durante la cuarta semana del mes, coordinar y recoger al nuevo amigo en su casa. Nota que dice coordinar y recoger al nuevo amigo. O sea, cuando la persona es nueva creyente, siempre tiene muchas luchas y muchas dificultades con el transporte, que con esto, que con lo otro. Entonces, la responsabilidad de usted como, como discipulador, como ganador de armas, como predicador del reino de Dios es recoger a ese nuevo amigo en su casa o en un lugar asignado para traerlo al culto especial del amigo de la iglesia y a los cultos regulares ya, seguir ayudando y orando por esa persona para que así esa persona
se integre ya definitivamente a lo que es la congregación, ¿verdad? Se integre, forme parte de la familia de la congregación. Amén. Y si el mes tiene, por ejemplo, 5 semanas, repetir este procedimiento durante el cuarto paso. O sea, esos son los pasos más o menos, los pasos para uno ganarse a su uno para Cristo. Ahí están los pasos. Es deber de todo creyente compartir su fe con otros. Es deber de todo creyente compartir su fe con otros. Eso está en la palabra. Una manera fácil de compartir tu fe es explicando las 4 leyes que le voy a enseñar ahora a continuación. Porque cuando usted salga a predicar la palabra, no pretenda dar un mensaje muy extenso ni muy largo. Acuérdese que usted va a predicarle la palabra, lo que Jesús hizo por esa persona en la cruz del Calvario. Entonces, las 4 leyes espirituales que siempre han funcionado son estas que ustedes están mirando en pantalla. Lo primero que hay que hacer es entender que Dios es amor y explicarle a la persona que usted está evangelizando que Dios le ama, que el Señor le ama. Luego hacerle entender, número 2, en la segunda ley, que esa persona es pecadora porque todos nosotros hemos heredado el pecado de Adán, ¿verdad? Pero que Dios es santo, nosotros somos pecadores, pero Dios es santo, y hacerle entender que nosotros todos necesitamos del Señor porque somos pecadores, porque todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Acuérdense que la misma palabra dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, al pecador, usted debe decirle que el Señor le ama y que él necesita a Jesús porque es un pecador. Heredamos el pecado de Adán, pero que Cristo Jesús no dejó al hombre perdido, sino que trazó un plan de rescate. Dios trazó un plan de redención, y por eso Jesucristo, que es la ley número 3, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. En Cristo Jesús es que hay salvación, en Cristo Jesús es que hay vida eterna, y hacerle entender a él, a la persona que usted está evangelizando, que fuera del Señor nada pueden hacer, que Cristo es la solución. Y número 4, al final, entonces debe extenderle a esa persona la invitación de recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y si la persona dice, sí, yo acepto a Cristo, entonces usted lo dirige en la oración de fe para que confiese con sus labios que Jesucristo es el Señor, y de esa forma te lo habrá ganado de manera sencilla. Es un mensaje no más de 3 minutos. Es un mensaje de 3 minutos. No es que usted va a durar una hora predicando en la área. Es un mensaje de 3 minutos, un mensaje evangelístico, un mensaje efectivo. ¿Te das cuenta? Y luego entonces que lo gana para Cristo, lo integra a la familia de la iglesia y lo comienza a discipular hasta que esa persona se bautice, pueda crecer y pueda dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Pueda compartir con otros el evangelio del reino del Señor, del reino de Dios. Gloria a Dios. Y esa es la manera y es la forma de uno, ¿verdad?, evangelizar a alguien de manera efectiva y de manera rápida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Entonces, esa es la manera sencilla de uno proclamar el evangelio del reino de Dios, las buenas noticias de salvación, sin muchas complicaciones. ¿Te das cuenta? Sin muchas complicaciones. Esa es la forma más sencilla. Gloria a Dios. Entonces, hay otro tema que usted lo va a trabajar en la casa, lo va a trabajar porque es el tema del libro de preguntas y respuestas que usted debe contestar. Gloria a Dios. Que es el tema cultivando la habilidad de tratar con la gente.
cultivando la habilidad de tratar con la gente, el rol vital de las relaciones en el liderazgo. Entonces, este tema, que usted lo tiene en los libros, tiene que leerlo y llenarlo, llenar las preguntas. Esa es la tarea que usted va a tener, porque hay muchas preguntas con sus respuestas que usted debería llenar ahí. Apúntalo por ahí. Cultivando la habilidad de tratar con la gente es el tema que usted va a buscar en su libro, en su folleto que le mandé por PDF ya hace un tiempo, para que usted trabaje ese tema. Creo que a aquel día le tocó exponer algo de ese tema en las exposiciones, pero él lo expuso de manera muy limitada, muy reducida, y el tema es bastante amplio, y es importante que todos trabajen ese tema. Esa es la tarea, que todos me trabajen ese tema. Gloria a Dios. Acuérdese que ya estamos ya en la fase final de este trimestre, del nivel 3. Ya estamos casi pasando al nivel 4. Gloria a Dios. Entonces, necesito que usted haga un resumen, apúntelo por ahí, para que hagan un resumen de el tema, la visión de nuestra iglesia, parte uno y parte 2. Visión de nuestra iglesia, parte uno y parte 2. El resumen, cultivando la habilidad de tratar con la gente, programa de evangelismo personal y prioridades y toma de decisiones. O sea, son 5 temas prácticamente. Usted va a hacer un resumen de esos 5 temas. Gloria a Dios. Pastor, ¿cuál es el último tema? El último tema del programa es prioridades y toma de decisiones. De igual forma, lo van a dividir en grupos, esos temas de nuevo, que será prácticamente la nota final del trimestre. Lo vamos a dividir en grupos. Escuchen bien. eh, Visión de nuestra iglesia 1, visión de nuestra iglesia 2, cultivando la habilidad de tratar con la gente 3, ¿verdad? Programa de evangelismo personal y prioridades y toma de decisiones. Hoy estamos a 4 de marzo. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Van a tener, van a tener 2 semanas para prepararse con las exposiciones y nos veremos presencialmente el 18, marzo 18, que será la evaluación final ya del trimestre, según lo programado. Es decir, que el próximo miércoles 11, no vamos a tener clase, sino que usted ese día se va a fajar con sus materiales, a hacer su resumen y a mandarme el resumen. Y entonces las exposiciones serán el 18. El 11, tienen hasta el 11 para mandarme, o sea, el 11 me van a mandar el resumen. El 11 de marzo no habrá clase, me van a mandar el resumen. Y el 18 entonces vamos a tener la exposición presencial. Ya le vamos a decir dónde será la exposición, ¿verdad? Le vamos a decir dónde será la exposición. Y ahí prácticamente ese mismo día nos despedimos del trimestre del nivel 3. Ese mismo día nos comemos algo ahí, un refrigerio, y nos despedimos ahí del trimestre del nivel 3. Amén. Gloria a Dios. Abran su cámara para mirar la cara y traerle una foto aquí para que digan presente, ¿verdad? O que están aquí presentes.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a pasar la lista. Voy a pasar la lista ahora. ¿Alguna pregunta? Este es el momento. ¿Alguna inquietud o pregunta? Aleluya. Gloria a Dios. Hay dos personas que quieren entrar, ¿no? Ok. Gloria a Dios. Voy a pasar la lista. Darlene Civil, Presente, pastor. Lizzy Félix Pérez, Presente. Janet Cuello Castillo, Presente, pastor. Nicole Espinal, Nicole estaba ahorita en clase. ¿Ella Sí, qué yo vi hora que salió? salió ahora. Sí, ella estaba en clase. Parece que se le acabó el internet o algo. Francisco Acosta, Presente. Amy Félix Moreno. Presente, pastor. Amén. Kenia Curi Presente. y Belice María Lama Félix. Presente. Rudy Andreina Mancebo, Presente. Otoniel Sterling. Otoniel está teniendo dificultad con entrar a la clase, no sé qué le ha pasado, él y la esposa. Ana Virginia Félix, Manuela Félix Suero, Presente, pastor. Charo Félix en el Olisa, tiene un tiempo que no entra, ya va a perder este trimestre. Lo perdió ya básicamente. Elvin Abel Figueroa Jiménez, Presente. Rina Daniel Espinal Figuereo, Grisel Jiménez, Michael Piñeiro y Juan Alexander Martínez son los que están en el listado acá. Entonces, voy a volver a repetir para aquellos que entraron ahora últimamente. Van a trabajar los temas que le asignamos, que son los últimos temas que quedan ahí en carpeta. Visión de nuestra iglesia 1, visión de nuestra iglesia 2, cultivando la habilidad de tratar con la gente 3, programa de evangelismo personal 4, prioridades y toma de decisiones. Esos son los temas que se van a trabajar en las próximas 2 semanas. No habrá clase, sino que usted va a trabajar en ese resumen y me lo va a mandar en las próximas 2 semanas. Entonces, escuchen bien, escuchen bien. El 18 de marzo será nuestro último día de clase donde usted va a presentar su trabajo, donde van a exponer la exposición final. Y a la misma vez, allí al final vamos a tener un pequeño refrigerio y vamos a terminar ya el nivel 3 para entrar al nivel 4. Yo les felicito a ustedes, los que han perseverado en estos estudios, y vamos a seguir para adelante. Amén. Vamos a echar para adelante. Nivel 4, ya estamos entrando al nivel 4 del programa. Gloria a Dios. Así que muchas bendiciones.
la paz de Dios sobre sus vidas y nos veremos pronto. Bendiciones. Bye bye. Amén. Dios bendiga a todos. Bendiciones. Amén, chao. Amén, Dios bendiga mucho.